Hoy, domingo, como bien comentaba Luis Eduardo, inicia la Semana Santa. Hoy el mundo está recordando la entrada triunfal, ¿no?, de Jesucristo a Jerusalén, Domingo de Ramos. Esta entrada es una de las señales proféticas que se cumplen sobre Jesucristo. Se había anunciado por el profeta que el Mesías que había de venir iba a entrar a Jerusalén sobre un pollino de asno y en esa entrada iba a ser declarado y reconocido como el Mesías Rey. Y justamente es lo que sucede cuando Jesucristo entra al inicio de esta última semana de Jesucristo. Sale todo el pueblo a alabarle y Hosana al Rey, Hosana al Mesías, y empiezan a aclamar a Jesucristo como el Rey. Y la costumbre de las ramas es porque arrancaban las ramas de los árboles y las tiraban al piso, se quitaban las túnicas y las tiraban al piso, como más o menos típico tapete de la alfombra roja que ponen para que entren las personas importantes en los eventos. Más o menos eso era lo que estaba haciendo el pueblo, tapando el camino de tierra para que él fuera sobre abrigos y sobre ramas. Una señal de honra, de respeto, de adoración. Habían pasado 3 años desde que Jesucristo empezó su ministerio y pues bueno, todo lo que él había enseñado, los milagros, su predicación, todo, no habían pasado desapercibidos. Y pues todo el mundo en este momento estaban ya, Jesucristo es el Mesías, definitivamente. Jesucristo entra a la ciudad. ¿Y a qué se dedica Jesucristo? La casa de mi Padre es casa de oración. Y empieza a hablar y sigue hablando las parábolas acerca del reino de los cielos. Y nada le interesa de los asuntos de este mundo. Entonces, los que ese día en la entrada a Jerusalén lo aclamaron como rey, como el Mesías prometido, un par de días después ven y dicen, este rey, este Mesías no se ajusta a lo que yo quiero que sea el Mesías. Yo estoy esperando es un rey, un caudillo de guerra que nos libre del yugo del imperio romano. Y entonces el Jesús que ellos vieron no se adaptaba a sus expectativas, a sus gustos. Entonces lo rechazaron. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Nos acercamos a Jesús, lo aclamamos como Señor, pero cuando conocemos lo que implica caminar como un verdadero hijo de Dios, cuando vemos lo que enseña Dios verdaderamente en su palabra, entonces muchas personas pueden decir, esto no es lo que yo quería de Dios, ¿sabe qué? Yo mejor, esto no es conmigo, y terminan rechazando al Mesías. A esos esos que rechazaron a Jesucristo por ellos mismos y por nosotros, Jesucristo entrega su vida en la cruz. Y ahí termina esa última semana de Jesucristo, cuando Él da su vida por amor a cada uno de nosotros. Aunque le rechacemos, aunque nos burlemos, como vemos que sucede en la cruz del Calvario, Jesucristo aún nos amó y aún así entregó su vida por cada uno de nosotros. Vamos a ver qué pasó en ese momento en la cruz. Vamos a ver qué nos enseña Dios a través de los acontecimientos cuando Jesucristo está allí clavado en la cruz. Y los invito a que los tomemos y durante estos días de festivo que vamos a tener, lunes, jueves, viernes, nos tomemos un tiempo para meditar en esto que el Señor va a hablar en esta mañana a nosotros y miremos cómo impacta nuestra vida de manera práctica y pues bueno, que lo llevemos a nuestro cotidiano vivir. Vamos por favor entonces a Marcos capítulo 15. Marcos es el más corto de los 4 evangelios. Capítulo 15, versículo 33 al 39.
Vamos a leerlo primero y luego empezamos a estudiarlo. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es muy corto, es muy resumido, pero es muy profundo y muy poderoso todo lo que sucede allí. Miren lo que dice el primer versículo que leíamos, 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Un hecho muy curioso. La hora, Jesucristo, dice el versículo 25, dice que Jesucristo es crucificado a la hora tercera. La hora tercera son las 9 de la mañana. La hora de ellos empieza a partir de las 6 de la mañana. Entonces la hora tercera son las 9, la hora sexta son las 12 del mediodía y la hora novena son las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice que en la hora donde el sol está en pleno, al mediodía, o sea, a la hora sexta, dice que hubo tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Una densa oscuridad cubrió la tierra, dice allí el pasaje. Según estudios históricos que hay, los padres de la iglesia, que también tienen sus documentos, dicen que esta oscuridad de la tierra no hace referencia al mundo entero, sino sobre la tierra de Israel. Y hay documentos históricos que así lo confirman. Se oscureció la tierra de Israel y sus alrededores dentro del Imperio Romano. Entonces, ¿qué fueron estas tinieblas? ¿Qué es lo que significan? ¿Cómo es que se cubrió la tierra de esta oscuridad en el momento cuando normalmente hay más luz? Descartemos dos cosas que algunas personas dicen: no, las tinieblas es el maligno, el diablo, estaba ahí susurrándole a Satanás, a Jesucristo y haciéndole. Y de alguna manera esto es lo que la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson de hace, no sé, como 20 años, trata de ilustrar un poco el momento de las tinieblas. Ahí está el diablo como... Pero Satanás no tiene ese poder. En las Escrituras Satanás no tiene poder para hacer eso. Otras personas dicen que esas tinieblas pues son una casualidad, fue un eclipse de sol. Pero resulta que la Pascua, que es el día en que estamos aquí en la crucifixión de Jesucristo, el día de la Pascua, se hace en luna llena. Y los eclipses solares suceden única y exclusivamente en luna nueva. Es decir, queda descartado por la ciencia que no hay forma de que hubiera sido un eclipse de sol. Entonces, ¿qué opción nos queda? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué quería mostrar Dios con estas tinieblas? Y queda descartado un fenómeno natural y queda descartado la obra de Satanás. Entonces es Dios quien de manera sobrenatural trae una oscuridad en este periodo de 3 de la tarde, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Yo quiero que vayamos a 2 pasajes de las Escrituras, vamos a ver 3 inclusive, pero que nos muestran el significado de estas tinieblas. Amós, capítulo 5, versículo 20.
Dice, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aquí el profeta Amós está hablando acerca del día del juicio de Dios. Si miramos todo el contexto, está hablando del juicio de Dios. Y está diciendo que cuando venga el día del juicio de Dios, es un día de oscuridad, es un día de tinieblas. Sofonías, que está por ahí cerquita, Sofonías capítulo 1, versículos 11 al 15, miremos lo que dice también respecto de esto mismo. Sofonías 1 del 14 al 15, es de los profetas menores. No son menores en importancia, se dice menores porque sus libros son más corticos, pero la importancia es la misma que cualquier otro, es palabra de Dios. Versículo 14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Como podemos observar por estos pasajes, y hay muchos otros más que nos muestran esto, la oscuridad es cuando la presencia de Dios está allí, ¿sí? De una manera particular, trayendo juicio, ejecutando justicia. Entonces, cuando nosotros conocemos y entendemos qué es lo que sucede en la cruz, y entendemos que en la cruz Dios está haciendo juicio sobre el pecado y la maldad de los hombres, entonces nos damos cuenta que tiene todo el sentido claro. Este es un día de juicio. Jesucristo está en la cruz recibiendo el juicio de Dios. Toda la ira santa de Dios está cayendo sobre Jesucristo en ese momento en la cruz. Y por eso se oscureció, porque las escrituras, los profetas nos muestran que cuando está el juicio de Dios es un tiempo de oscuridad, de tinieblas. Tal vez el juicio con tinieblas que más representativo es con lo que sucede en la cruz, lo encontramos en el Éxodo. Los invito por favor a Éxodo capítulo 10, versículo 21 y 22. Ustedes recuerdan que en este momento está Dios ejecutando juicio sobre Faraón y Egipto a través de varias plagas, 10 plagas en total. Esto que vamos a leer es la 9ª plaga. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Esta era la penúltima de las plagas, y después de ¿se acuerdan cuál vino? La muerte de los primogénitos. Y esto es bien bonito, porque uno empieza a entender cómo toda la Biblia nos habla de Jesucristo. Toda la Biblia nos habla de la obra, de lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Y entonces viene la siguiente plaga. 3 días de tinieblas tan densas que dice el pasaje que se podían palpar las tinieblas. Y después de eso dice Dios, voy a matar a todo primogénito. De animales como de los hombres, todo primogénito va a morir. Ese es el juicio que he decretado sobre la tierra de Egipto. Y entonces les dice a los del pueblo de Israel, por familia van a escoger un corderito. El cordero es el que es chiquitico, ¿no? Que es puro, inocente, el más blanco, el más puro, el más perfecto, lo van a escoger, el más gordito y más bonito de todos los corderitos. Y ese corderito lo van a matar, lo van a sacrificar, se lo van a comer, pero la sangre del cordero, ¿se acuerdan? Van a pintar las puertas, el dintel de las puertas,
Y esa es la Pascua. Cuando venga el ángel de la muerte, donde esté la sangre del cordero, el ángel de la muerte va a pasar por encima. En inglés Pascua es Passover, pasar por encima. La Pascua, el ángel va a pasar por encima y no va a matar a los primogénitos donde se encuentra la sangre del cordero. ¿Entienden? ¿Van entendiendo, van viendo la relación que hay con este momento en la cruz? En Juan capítulo 1, versículo 29, Jesucristo, ¿cuál es el nombre que Juan el Bautista le da a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de los otros corderitos, la sangre del Cordero Pascual, cubría el pecado, digámoslo así, como lo que lo escondía, y el ángel pasaba por encima. Pero Jesucristo, el Cordero de Dios, no cubre el pecado, lo quita. Quita por completo, borra completamente el pecado. Entonces aquí nosotros vemos 3 días de tinieblas antes de la muerte del Cordero. ¿Qué encontramos aquí en la cruz? 3 horas de tinieblas antes de la muerte, pero ahora sí del Cordero de Dios, del Cordero definitivo, que es entregado allí en la cruz por amor de nosotros. Dios trajo estas tinieblas, esta oscuridad de manera sobrenatural para mostrar, para revelar lo que estaba sucediendo en el ambiente espiritual, para mostrar el juicio que estaba cayendo sobre Jesucristo en ese momento allí en la cruz. Nosotros recordamos, miremos lo que dice 2 de Corintios 5, versículo 21. Jesús en ese momento en la cruz está como sustituto nuestro, tuyo, mío, ¿sí? Llevando nuestros pecados en su cuerpo y recibiendo el juicio que nosotros merecemos, el juicio que nosotros teníamos que pagar. Jesús está allí en la cruz recibiendo ese juicio. Mira lo que dice versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En ese momento es un momento de oscuridad y tinieblas porque está cayendo el juicio de Dios. La palabra en Romanos 1:17 nos dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La obra de Jesucristo es el mensaje del Evangelio, y ahí es donde Dios hace juicio y justicia. Toda la ira de Dios cae sobre Jesucristo en ese momento. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos la misericordia de Dios, para que nosotros en Jesús seamos declarados inocentes y libres de toda culpa. Jesucristo recibe el castigo sin misericordia, completo. Todo el peso de la ley, de la ira de Dios, de la santidad de Dios, cae sobre él en ese momento. Eso es lo que vemos allí cuando leemos que estas tinieblas cubrieron la tierra. ¿Estas tinieblas qué representan? ¿Ausencia de Dios? Todo lo contrario. Estas tinieblas representan a Dios con toda su santidad haciendo justicia por amor a nosotros. El juicio sobre su Hijo inocente para declararnos libres a nosotros los culpables. Díganme si nuestro Dios no es digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación. Si no es digno de que nosotros verdaderamente vivamos para Él. Continúa el pasaje, versículo 34. Y vamos a ver cómo de alguna manera sigue empeorando la situación para Jesús. A la hora 9, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
En el momento de más angustia, de más dolor, de más sufrimiento de Jesucristo, ¿qué hace el Padre? Le suelta la mano y le corta la comunicación. Lo desampara completamente. Uno se puede preguntar, ¿por qué Dios hace una cosa como estas? Si nosotros vemos cuando en la tentación en el desierto, después de la tentación en el desierto, dice la palabra que Dios envió ángeles y le servían. Dice la palabra también en Lucas 22:44, justo cuando está la noche anterior Jesucristo orando allá en el huerto de Getsemaní, y que suda gotas de sangre de la angustia que tiene, que está hablando allá con el Padre. Dice que después de esta oración, literalmente versículo 43, Lucas 22, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios había mostrado su favor, su cuidado sobre su hijo en los momentos de angustia. Había estado ahí el Padre fortaleciéndole, sirviéndole, sustentándole. Y en este momento, Dios abandona a su hijo. Tenemos que recordar, para poder entender esto, quién es Dios. Y uno de sus atributos más especiales, que los cubre todos, el único atributo que cuando leemos en las Escrituras es mencionado 3 veces: santo, santo, santo. Dios es santo. Y esta santidad quiere decir que Él es excelso, puro. Esta santidad le impide a Dios tener relación con el hombre pecador. Cuando entendemos la santidad de Dios es cuando entendemos que nosotros los hombres sin Cristo es absolutamente imposible acercarnos al Padre. Absolutamente imposible. Entonces, Primera de Pedro 2, versículo 24. ¿Qué fue lo que sucedió allí en la cruz? Y Jesucristo, el Hijo de Dios, unido al Padre desde la eternidad y hasta la eternidad, son un solo Dios, en una unidad y armonía perfecta, una comunión increíble. ¿Qué sucede en este momento cuando el Padre lo desampara? Primera de Pedro 2:24 dice, hablando de Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Salvados sería más enfocada la traducción. Sanados de nuestra muerte espiritual. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que tiene Jesús en su cuerpo? Lo leíamos hace un momento en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Jesucristo tiene no solamente mis pecados, sino los de cada uno de ustedes, los que ya cometieron, los que van a cometer, y los pecados de todas las personas. Si lo ponemos en palabras, en ese momento la persona más pecadora, o sea, que cargó con más pecado de la existencia, es Jesucristo. Tenía en ese momento los pecados del mundo, es decir, de los humanos pecadores. Era imposible que Jesucristo pudiera tener comunión con el Padre. En este momento, Jesucristo, en su momento más angustioso, más doloroso, más difícil, es el momento que en toda la eternidad y en toda la existencia eterna, el único momento en que se desconecta y se separa del Padre. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es estar condenados? La palabra nos dice que el infierno es sufrimiento sin consuelo. Es sufrimiento sin esperanza. Es sufrimiento separado de Dios. ¿Qué nos está mostrando Dios con Jesucristo en esa cruz? Jesucristo está recibiendo la condena del infierno. Dolor, sufrimiento, padecimiento, sin consuelo, sin aliento, separado de Dios.
Jesús recibe la condena eterna sobre el pecado en cada uno de nosotros. Y como Él es Dios en su esencia divina, paga esa condena, pongámosle para efectos prácticos, en un instante. Lo que para nosotros era toda una eternidad, Él recibe esa condena y esa eternidad la paga en un instante por su esencia divina. Entonces, ningún alivio hubo para Jesucristo en esa cruz. Aparte de lo que estaba experimentando del juicio divino, de la separación de Dios, de la ira y el infierno que estaba viviendo allí, no solamente está la carga espiritual, sino también lo que vemos que estaba sucediendo, las burlas de los hombres. Miremos. Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Y cuál es lo que le dicen los otros? Mira, está llamando a Elías. Y se ríen, ¿no? Ahí no dice que se ríen, pero es un tono burlón. Cuando nosotros lo entendemos, acordémonos de algo. Elías no murió. Las escrituras nos dicen que Elías no murió. Elías fue arrebatado al cielo, Dios se lo llevó y Elías no vio la muerte. ¿Sí? Diferente de Moisés, que Moisés sí murió. Diferente de Enoc, que dice que caminó con Dios. Pero a Elías es el único que dice específicamente que no murió, sino que Dios se lo llevó al cielo. Así como Jesucristo subió al cielo, así subió Elías al cielo. Vivito como cualquiera de nosotros, ascendió al cielo en un torbellino. Entonces, los judíos tenían una creencia. Ya esto entramos en el tema de los mitos y leyendas, y que aquí creen que la bruja no sé qué y que lo otro. Bueno, ellos tenían esta creencia que como Elías no murió, está vivo. Entonces cuando algún judío estaba en algún momento de dificultad, de padecimiento, Elías venía y lo ayudaba. Esa era como la creencia mística, cierto, religiosa, como en algunas religiones hablan de ciertos personajes que hacen milagros y todo esto. Lo mismo, tenían ellos esa creencia. Entonces aquí hacen de alguna manera un poco de referencia a esto, cuando dice, esperemos a ver si viene Elías y lo baja. Están haciendo referencia a esta creencia de, bueno, a los justos, de inocentes, cuando están en problemas, viene Elías y los ayuda. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Bueno, además, Elías está íntimamente relacionado con el Mesías, porque también las profecías hablaban de que antes de que el Mesías fuera manifestado, Elías habría de regresar. Y Elías regresó antes de Jesucristo. Y Jesús lo dice, hablando de Juan el Bautista, él es el Elías que había de regresar. Ahora bien, cuando uno entiende qué fue lo que más se manifestó en Elías, el poder del Espíritu Santo es clave en todo el ministerio y vida de Elías. Uno ve el mover del Espíritu Santo con su poder, señales y prodigios, una cosa espectacular. Resucitó personas, caía fuego del cielo, multiplicó comida, hizo y deshizo Elías con el poder del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que ese mismo poder de Elías estaba en Juan el Bautista. Y cuando los discípulos le preguntan, Jesús dice, él es el Elías que había de venir. Entonces también de alguna manera se están burlando de él, a ver si Elías viene antes de que el Mesías cumpla sus propósitos. Es toda una burla. Claro, uno tiene que ser un poco entendido en todas estas cosas del pueblo judío para entender la burla. Pero creo que ahora la entendemos, ¿no? Y el hecho de darle vinagre, algunas personas dicen, es un acto de misericordia para con Jesús darle un poquito de... No. Cuando dice darle vinagre, está haciendo referencia a un vino avinagrado, un vino que se dañó, un vino avinagrado. Entonces unta la esponja con este vino y era como, vamos a que le dé un poquito más de fuerzas para que aguante mientras viene Elías a rescatarlo. Es parte de la burla
que están haciendo sobre Jesucristo. Tal y como fue predicho en Isaías 53, yo quiero leerlo. Isaías 53, versículo 3 al 5, nos describe a Jesucristo de una manera tan increíble. Isaías 53, 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hay la traducción original, cuando dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades, es más bien él cargó nuestros sufrimientos, haciendo referencia no a enfermedad como nosotros la entendemos de que estoy malo, que estoy enfermo, una virosis, sino es de cargas, de dolores en general. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, salvados. Justamente lo que Jesucristo experimentó. El juicio con toda la ira santa de Dios en la cruz, con la presencia de Dios allí en tinieblas, desamparado por su Padre, con todo el sufrimiento y el dolor y la angustia y el peso del juicio de Dios, de la condena eterna y las burlas de los hombres, tal y como estaba anunciado desde los profetas. Versículo 37, justo al momento de terminar la obra, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos es muy particular como evangelio, es muy resumido y se centra solamente en algunos aspectos de la vida de Jesucristo, así que no nos detalla qué fue lo que Jesucristo dijo allí cuando dice que expiró. Pero Juan y Lucas sí nos complementan un poco lo que Jesucristo dijo allí al momento de expirar. Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta expresión consumado es se traduce también como terminado, cumplido, cancelado. Es decir, Jesucristo canceló la deuda, pagó el precio, terminó la sentencia de Dios sobre Jesucristo. Ya terminó este momento, ya hubo sentencia, ya se pagó el precio. Ya no hay deuda, consumado es, se pagó todo. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Ya entrego mi vida, ya con esto es totalmente cancelada la deuda. Ustedes son totalmente perdonados, totalmente libres, declarados inocentes por esto que yo estoy haciendo ahora. Eso es lo que él estaba haciendo allí. Cada uno de nosotros tenía que haber pagado su deuda de pecado. Y si la pagábamos, ¿cuál era nuestro fin? Eternidad en el infierno, la condenación. Ninguno de nosotros podía hacer nada diferente de pagar la deuda. Nadie puede hacer nada diferente. Jesús la pagó por ti y por mí. Lucas 22, 46 nos complementa lo que Jesucristo dice allí en este momento de expirar. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto es algo muy bonito, porque esto es una cita del Salmo 35. Si ustedes ven el Salmo 35, no me acuerdo el título exactamente, pero creo que dice Salmo de confianza o confianza en Jehová, algo así dice. Y el Salmo 35 es un salmo
que se le enseña a los judíos desde muy niños para que aprendan a confiar en Dios. Entonces, cuando Jesucristo cita este salmo y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es un parte de confianza, es un parte de: cargué el pecado del mundo, trajiste el juicio sobre mí, estoy en tus manos, Señor, totalmente confiado en lo que tú haces, en lo que tú traes ahora para mí. Y sabemos que después de la resurrección Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre, ¿cierto? Rey de reyes y Señor de señores. Así que la confianza de Jesús estaba puesta en el mejor lugar que la podía poner. A Jesús le quitaron la vida. A Jesús no lo mataron los judíos. A Jesús no lo mataron los romanos. A Jesús no lo mató la cruz. Jesús entregó su vida. Y eso es algo que tenemos que entenderlo también con claridad. Jesucristo voluntariamente, dice Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que tomó forma de hombre. Él se despojó de su deidad y vino a la tierra voluntariamente. Voluntariamente se hizo hombre. Voluntariamente caminó entre nosotros sin pecado. Voluntariamente fue hasta la cruz. El último momento de la oración, ¿cuál fue? Padre, si es posible, líbrame de esta copa. La copa de la ira que estaba recibiendo mientras estaba en tinieblas. Dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue voluntariamente sometido a la cruz. Y voluntariamente entrega su vida. Mire lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 11. Jesucristo está enseñándole a sus discípulos. Versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero saltémonos al 17. Aquí nos queda claro que Jesucristo su vida da por sus ovejas, por nosotros, sus discípulos. Y el versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, la resurrección. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y esto es algo muy hermoso, porque entonces vemos una vez más que la obra de salvación fue llevada a cabo única y exclusivamente de parte de Dios. Es la obra hecha por Dios. Es una obra perfecta, sin falta. Es que ni siquiera era necesaria, pongámosle, que mataran a Jesucristo. Él entregó su vida. Y ahí lo leíamos en Juan. Dice, y entregó su espíritu. Expiró, dijo estas palabras y entregó su espíritu, entregó su vida. Ahí. No es que un inocente lo llevaron y lo mataron en la cruz, no. Es el plan perfecto de Dios para la salvación de nosotros. Que al que no conoció pecado, el inocente, Él entrega su vida. Dios mismo pagando el precio que ningún hombre podía pagar. Dios mismo paga el precio y Dios mismo recibe el juicio de Dios para nuestra salvación. Y cuando entendemos que Jesucristo era 100% hombre también mientras su estadía acá, y uno se queja por los padecimientos que tiene y por las cargas que lleva, y lo que Él cargó y llevó y hizo voluntariamente por amor a nosotros, pecadores, que muchas veces decimos, sí, yo ya soy salvo, y ni siquiera lo buscamos en intimidad, ni oramos, ni lo alabamos de corazón. Por nosotros murió Jesús, aún así siendo quienes somos. ¿Qué sucedió a continuación? Versículo 38. Es hecho sobrenatural tras hecho sobrenatural en este parrafito que estamos leyendo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos
de arriba a abajo, como que alguien lo agarrara y lo rompiera. Eso tenía 10 metros de alto, o sea que el Altísimo, Dios, fue el único que podía agarrarlo y romperlo. Dicen que tenía 10 centímetros de grosor esta cortina, que caballos jalándola uno de un lado y otro del otro no podían romperla. Entonces, esta cortina del templo que se rompe era la que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora bien, yo les recuerdo un poquito qué es esto de lugar santo y lugar santísimo y la importancia de esta cortina. Cuando el pueblo salió de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios le entrega a Moisés la ley, dentro de todo le dice, bueno, constrúyase un lugar especial donde ustedes van de ahora en adelante a hacer sacrificios de corderitos. Esos corderitos, la sangre la van a poner sobre un lugar en particular y esa sangre va a cubrir el pecado de ustedes como pueblo. Y entonces en el lugar donde se hacían estos sacrificios para el perdón de los pecados, por eso se dice que sin sangre no hay perdón de pecados. Por eso era necesario el precio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados de nosotros. Entonces desde allá estaba establecido ese sistema simbólico de el corderito debe morir para que haya perdón de pecados. Alguien tiene que morir por ese pecado. Sí o sí, tiene que haber muerte por el pecado. No hay forma de escaparnos de la paga del pecado. Y dentro de ese lugar especial para los sacrificios, habían dos, digámoslo, habitaciones. Una en el fondo, que era llamado el lugar santísimo, donde allí habitaba la presencia de Dios. Había un humo en esa habitación que representaba la presencia de Dios. Y adentro estaba el arca del pacto, cuya tapa se llamaba el propiciatorio. Y en esa tapa era que entraba el sumo sacerdote una vez al año, después de haber realizado unos rituales muy rigurosos de limpieza y purificación interior y física, para poder entrar limpio completamente al lugar santísimo y derramar la sangre de los corderos sobre el propiciatorio. Eso se hacía una vez al año y es lo que estaba sucediendo el día de la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, el lugar, la otra habitación estaba separada. Hagan de cuenta que este es el lugar santísimo y aquí hay una cortina, esa cortina que se rompió. Y pasando la cortina está el lugar santo, que era donde venían los sacerdotes todos los días con los sacrificios que presentaban todos los días. Allí era donde hacían su culto, sus oraciones, bueno, en el lugar santo. Solamente se pasaba al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. La cortina era la que representaba justamente esa barrera que hay entre un Dios santo y el hombre pecador. No puede entrar allí. Nadie, nunca, salvo los sumos sacerdotes que hubo, pudieron entrar al lugar santísimo. Jamás nadie en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesucristo en la cruz? Póngale cuidado a esto porque es que es muy hermoso. Mientras están los sacerdotes matando cientos, inclusive miles de corderitos en el día de la Pascua y preparándose el sumo sacerdote para la presentación del cordero en el lugar santísimo, el verdadero Cordero de Dios muere en esa cruz, pagando el precio máximo por los pecados. Y entonces cuando consumado es, rompe la cortina diciendo: el camino al Padre ahora fue abierto. Lo que para ningún animal era posible, para el Cordero de Dios es posible. Rompe la cortina señalando y mostrando: cesaron los sacrificios. El antiguo pacto termina hoy. Hasta aquí los corderos de los animales cubren el pecado de los hombres de manera temporal. De aquí en adelante se establece un nuevo pacto a través de Jesucristo. El pacto en Jesús. Un pacto donde por medio de Jesús tenemos acceso directo al Padre.
1500 años aproximadamente duró el sistema de expiación por los sacerdotes allí en el lugar santo, en el lugar santísimo. Pues, primero fue el tabernáculo, luego fue en el templo, pero era básicamente lo mismo. El sacrificio de Jesús, el cordero que muere en la cruz, abre plenamente el acceso a la presencia de Dios Padre. Lo que en la historia había sido imposible para ningún hombre, ahora por medio de Jesús nosotros podemos venir con confianza directamente a la presencia de Dios. La barrera que separaba a Dios de los hombres fue retirada, fue quitada de forma permanente. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahí termina el pacto. Mira lo que dice Hebreos 10, hablando de esto, del pacto. Hebreos 10, versículo 11. Si ustedes quieren lo pueden leer completo del 11 hasta el 23, pero yo voy a leer solamente unos pedacitos. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es muy claro el sistema del antiguo pacto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez, un solo sacrificio por los pecados. De modo que, como lo dice más adelante, versículo 18, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. No hay forma de decir, presento este sacrificio como una ofrenda por nuestros pecados. Eso es sistema del antiguo pacto. En Cristo no hay más ofrenda por los pecados. Versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, hablando de Jesucristo que intercede por nosotros, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué nos dice entonces la palabra y qué nos confirma? Esa cortina rota es: ven a mí, encuéntrate conmigo. Era imposible. ¿Y cuánta gente en el mundo anhela poder venir a la presencia de Dios? Y tienen rezos y ceremonias y ritos y no pueden venir a la presencia de Dios. Tú, por medio de Jesucristo, tienes el privilegio más exclusivo que pudiera tener cualquier persona, que hubiera anhelado cualquiera. Y está abierto para todo aquel que cree en Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿la puerta está abierta? ¿Estás entrando a la presencia de Dios? ¿Estás viniendo todos los días a clamar, a escucharle, a rendirte delante de Él? A fortalecerte en Él, a tomar aliento, a poner en Él tus cargas, a recibir sus instrucciones, a adorarle simplemente, a agradecerle, pero realmente entrando a su presencia. No una oración de, Señor, en tus manos pongo mi día, muchas gracias por la noche que me diste, bueno, amén y chao. Realmente estamos en la presencia, en el lugar santísimo al que tenemos acceso. Acerquémonos confiadamente. Aprovechemos el privilegio que ahora tenemos en Jesús. Y por último, termina el pasaje con una declaración espectacular. Versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Recordemos, el centurión es el comandante de 100 soldados. Este era el comandante que había tenido a cargo
el arresto de Jesucristo, la custodia de Jesucristo, que probablemente había estado presente cuando fue su juicio, cuando estuvo ante Poncio Pilato, cuando hubo las declaraciones de sí, yo soy Dios, cuando Pilato dijo este hombre es inocente, he aquí el hombre, fue escoltado con su guarda, fueron los que lo escoltaron hasta el Gólgota, hasta la cruz, fueron los que lo azotaron, sus soldados. Él estuvo viendo cómo lo golpeaban, cómo lo acusaban con mentiras. Él vio cómo le ponían con burlas la corona de espinas, el manto que le pusieron, los latigazos fueron dados por su orden. Sus soldados fueron los que lo clavaron en la cruz. Él fue el que estaba custodiando allí. Sus soldados fueron los que se repartieron los vestidos. Sus soldados fueron los que se burlaron. Sus soldados fueron los que le abrieron aquí el costado a Jesucristo. Él vio todo esto, era el comandante a cargo de todas estas cosas. Y al ver todo lo sucedido, al ver las tinieblas desde las 3 de la tarde, Marcos no lo cuenta, pero en el momento cuando Jesucristo dice y el templo, y se rasga el templo, hubo un gran temblor y se partieron las piedras. Cuando este centurión está allí viendo la manera como Jesús muere, él ha visto morir a cientos de personas, pero nunca ha visto morir a nadie como Jesús murió. Como guardó silencio cuando era acusado, como cargó la cruz, como recibió los latigazos, las palabras de amor, de entrega que da en la cruz. Jamás había visto morir a alguien de esa manera. Y lo lleva a una convicción de su corazón. Era un griego. Este tipo no era un judío, no es que conociera las escrituras ni nada, pero el ver los sucesos dice definitivamente, este hombre es inocente, este hombre es el Hijo de Dios. Y entonces ve uno lo mismo que podemos ver en nosotros, que no éramos llamados pueblo de Dios, pero por la gracia de Dios ahora somos llamados su pueblo. Podemos ver a Jesucristo y entender y decir, es el Hijo de Dios, mire la obra que hizo por mí. Marcos inicia el Evangelio de una manera bien interesante. Marcos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Marcos empieza a mostrar el Evangelio a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y terminando el Evangelio, nos lleva a que saquemos una conclusión. Viendo la evidencia, tal cual como este hombre que no era del pueblo de Dios, ve la evidencia y dice, definitivamente este hombre es el Hijo de Dios. Demanda de nosotros entonces también una respuesta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es religión? ¿Es simplemente alguien que te ayuda? ¿O es el Hijo de Dios que pagó el máximo precio en la cruz, llevando tus pecados en la cruz, pagando tu condena en la cruz? Tú tienes que tomar una decisión y decir, si Jesucristo es mi Señor, entonces Él es mi dueño. Y entonces yo vivo para adorarle, para alabarle, para su gloria, para honrarle con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. Una vida en amor, porque cuando entendemos vagamente lo que veíamos esta mañana y nos damos cuenta del juicio que cayó sobre Él y lo que Él cargó sobre su cuerpo, que era nuestro, y lo que hizo al romper la cortina para que tengamos acceso directo al Padre, o sea, es imposible para nosotros. Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué vas a hacer con esto que Dios nos habla esta mañana? Por eso les invito a que meditemos, no solamente hoy, sino sigamos reflexionando en estos aspectos y que podamos ver nosotros nuestra condición, como decía el pasaje. Acerquémonos a Dios limpios nuestros corazones, purificados, santificándonos en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Que no sea simplemente una semana de descanso y vacaciones, sino que realmente vengamos a la presencia de Dios.
que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Oremos.